Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Martín Blanco, quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el resumen de la escuela sabática. Y ya estamos en la lección número 12, nos queda solamente una semana más y ya estaríamos terminando lo que fue el estudio del Evangelio de San Marcos, que lo estuvimos estudiando durante estos 3 meses. Así que la verdad que fue una bendición haber estudiado y repasado cada una de las historias que aparecen allí en uno de estos evangelios. Y bueno, el trimestre que viene, que sería ya el último trimestre de este 2024, vamos a seguir estudiando los evangelios, pero esta vez lo vamos a hacer a través del evangelio de San Juan. Mira, ya te estoy enseñando cuál va a ser la nueva escuela sabática para el próximo trimestre. Y tiene que ver justamente con el evangelio de Juan. Vamos a ir analizando capítulo por capítulo las enseñanzas que vamos a encontrar en este relato, en este evangelio. Así que te animo a que, si no lo tenés todavía, tu escuela sabática, que hagas todo lo posible para poder tenerlo en forma físico, ¿no? En forma físico, para que vos puedas allí escribir, tomar anotaciones. Bueno, en el caso que no lo tengas, vos sabés que hoy existen las distintas aplicaciones donde podés tener la escuela sabática en tu celular o en tu computadora directamente, pero es bueno que vos lo puedas tener también en una forma más física para que sea más fácil y no te distraigas tanto, ¿no?, con los mensajes, las notificaciones que muchas veces nos llegan en el celular, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a ver el capítulo número 15 del Evangelio de San Marcos. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que te puedas suscribir a este canal si todavía no lo hiciste y que también puedas dejar algún comentario y compartir también este video allí en tus redes sociales. Juzgado y crucificado, dijimos que era el título de la lección de esta semana, y estamos justamente estudiando solamente el capítulo 15, que abarca únicamente el día viernes. Atentos, lo que vamos a estudiar durante esta semana, o lo que estudiamos, mejor dicho, durante esta semana, fueron los acontecimientos ocurridos solamente en el día viernes. Ya te habrás dado cuenta que ese viernes fue un viernes muy intenso. O sea, Jesús ya viene sin dormir desde el día anterior, desde el jueves, que Jesús fue arrestado, tuvo la cena con sus discípulos allí en el aposento alto, tuvo su momento en el Getsemaní, donde él humanamente pidió: Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa, que así sea, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. También vimos allí el momento cuando Jesús le pide a sus discípulos que lo acompañaran en oración y ellos decidieron seguir durmiendo. Luego vinieron los soldados del templo a arrestar a Jesús y bueno, se lo llevaron a Jesús allí arrestado. Y bueno, toda la noche Jesús estuvo sufriendo burlas, golpes, maltrato de parte de los soldados. Y ya es el viernes de mañana. Así que imagínate, ya hasta ese momento Jesús ya había sufrido bastante. Ahora, el viernes de mañana, ¿qué es lo que sucede? Bueno, según Marcos capítulo 15, versículo 1 al 15, Jesús tiene un encuentro con una persona, nada más y nada menos que con Pilato, ¿sí? Un personaje muy conocido. Pilato fue gobernador de Judea aproximadamente durante 10 años, desde el año 26 al año 36 después de Cristo. Y Pilato, era una persona que estaba muy bien informado acerca de cómo eran las costumbres, las creencias del pueblo judío. Él sabía muy bien hasta dónde el pueblo judío podía llegar en su libertad de ejercer juicio, ¿no?, sobre sus habitantes. Pilato tenía mucha experiencia en el trato con malhechores, con ladrones, con personas revoltosas, porque ya varias veces había sucedido allí en Jerusalén varias revueltas, ¿no?, donde ciertos partidos sectarios del pueblo judío se habían levantado contra
el imperio, contra los romanos específicamente, y él tuvo que estar ahí siempre lidiando con estas revueltas, y ya había pasado varias veces eso, ¿no? Entonces Pilato ya estaba un poco cansado de estas situaciones. Elena de White dice allí en el libro El deseo de toda la gente que al Pilato lo despertaron temprano y él ya se levantó esa mañana de mal humor. Así que él cuando va y se encuentra con Jesús, él vio una escena totalmente diferente a lo que él hubiera imaginado o lo que él hubiera esperado. Dice el texto bíblico, allí en el capítulo 15 de San Marcos: muy temprano, por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador de Roma. Pilato les preguntó a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús dice: tú lo has dicho. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. A Pilato le llamó mucho la atención esta actitud de Jesús, porque Pilato estaba acostumbrado a escuchar defensas, justificaciones, intentos de alguna forma de quedar en libertad, ¿no? Las personas que eran llevadas frente a Pilato siempre eran llevadas acusadas por algo y las personas se defendían. Y era de extrañar que en este caso Jesús, esta persona que estaba delante de él, no hiciera ningún intento para defenderse. Dice allí el versículo 6, ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Qué interesante la costumbre, ¿no? de Pilato de poner en libertad a un preso, a una persona culpable, dejar en libertad cada año, ¿no? O sea, qué manera de llevar a cabo los juicios, ¿no? O qué manera de llevar a cabo o de hacer cumplir la justicia en ese lugar. Y uno de los presos que estaba en ese tiempo, un revolucionario llamado Barrabás, había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. Versículo 9 dice: ¿quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. O sea, Pilato ya sabía que no había nada concreto, no había bases para arrestar y mucho menos para condenar a Jesús. Se dio cuenta que había un plan, era meramente de los líderes religiosos de ese momento, la intención de culpar y pedir la ejecución de Jesús. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigieran la libertad de Barrabás en lugar de Jesús. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. Es impresionante porque en esa gran muchedumbre, ¿no?, que estaba allí acusando y pidiendo la muerte de Jesús, habían demonios, literalmente, habían demonios que se mezclaban con las personas y que incitaban a las multitudes a pedir la crucifixión de Jesús. Y es interesante este personaje que aparece acá, Barrabás, ¿no? En este nombre, Barrabás, que es un nombre hebreo, podría ser traducido como el Hijo del Padre, ¿sí?, uniendo las dos palabras que aparecen allí, ¿no?, Hijo del Padre. Este Barrabás era uno más que presumía ser algún tipo de Mesías. O sea, este Barrabás se sentía que tenía la autoridad,
que tenía tal vez el deber de liberar al pueblo judío justamente a través de estas revueltas que sucedían. Pero fíjense en qué clase de Mesías, ¿no? Porque este Mesías dice que había sido acusado de homicidio, o sea, no tenía problema en quitarle la vida a las personas. Entonces, este falso Mesías había sido puesto preso, había sido privado de su libertad y había sido condenado a morir. Ahora, Jesús, el verdadero Mesías, toma el lugar de Barrabás, el lugar que ya estaba de alguna manera predeterminado para la muerte de Barrabás. Es más, la cruz que cargó Jesús, yo me imagino que habrá tenido las medidas de Barrabás, ¿sí? Porque los dos ladrones que estaban allí al lado de la cruz de Jesús eran compañeros de Barrabás. Entonces, si hubo alguien en la historia de este mundo que realmente pudo experimentar en su propia vida lo que es ser sustituido por Jesús, era Barrabás. ¿Sí? Barrabás pudo experimentar tener a Jesús como sustituto en su propia vida, porque Barrabás ahora es liberado y en su lugar carga la cruz que era de él, la carga Jesús. ¿Sí? Ahora, la gente con más intensidad pedía la muerte de Jesús, ¿no? Y dice el versículo 15, entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Ese látigo era tremendo porque la historia o la arqueología demuestran que esos látigos tenían hierro, tenían huesos también allí en las puntas, tenían elementos que se clavaban y que desgarraban la piel y con eso fue azotado Jesús. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Y ahí nace esta expresión tan famosa que hasta el día de hoy nosotros la repetimos cuando decimos, bueno, yo me lavo las manos, yo no me hago cargo, yo no soy responsable. Pilato le dijo al pueblo, ustedes arréglensela como puedan, ustedes pidieron esto, bueno, yo me lavo las manos, quedo libre, ¿no? Si bien, a ver, el que da la autoridad y el único que podía haber evitado ese momento de la crucifixión de Jesús era Barrabás, él no lo hace, él se deja influenciar por la presión, por la multitud, y él termina tomando una decisión que ni siquiera él quería hacerlo, ¿no? Pero era tanta la presión que él finalmente termina cediendo. Y esto me hace pensar muchas veces en nosotros mismos, ¿no? Cómo actuamos y cómo reaccionamos frente a la presión que tenemos. Nosotros, frente a la presión, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos firmes? ¿Nos mantenemos en nuestra posición? ¿O cedemos a la presión de los compañeros de escuela, a la presión de los compañeros de la facultad, de los compañeros de trabajo, a la presión de nuestros jefes de trabajo cuando nos dicen, bueno, vos tenés que venir un viernes de noche a cubrir a tu compañero, te toca trabajar este sábado? Entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? ¿Estamos dispuestos a seguir, a confiar en Dios, a ser obedientes a pesar de esa presión que muchas veces tenemos? Bueno, preguntas para que nosotros nos analicemos y para que con la ayuda de Dios podamos encontrar también una respuesta. Pero creo que uno de los puntos principales de esta historia es justamente que pensemos también en nosotros, en qué hacemos con la presión que recibimos desde afuera y que muchas veces nos llevan a nosotros a ir por caminos distintos o fuera de lo que es la voluntad de Dios. Bueno, una vez que los soldados consiguieron la sentencia para crucificar a Jesús, dice allí el versículo 16 que los soldados, pero esta vez los soldados romanos, los llevaron a Jesús al cuartel de gobernador, al patio del cuartel del gobernador. El lugar se llamaba el Pretorio. Y allí realizaron una serie de actos, ¿no?, que tenían que ver con burlarse de Jesús, de vestirlo con un manto púrpura, de colocarle una corona de espina, de golpearlo. Ellos usaron palabras como, por ejemplo, viva el rey de los judíos.
se cansaron de hacerle burla, de hacerle lo que quisieron a Jesús, ¿no? Entonces, estas personas, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con ellos cuando Jesús venga, no? Van a ser seguramente más castigados que otras personas, y la verdad que van a ser juzgados de la manera que vamos a ser juzgados todos. O sea, todos nosotros tenemos una luz en cuanto a lo que Dios nos reveló acerca de nuestra salvación, acerca de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esa luz que hemos recibido? ¿Realmente valoramos? ¿Realmente estamos dispuestos a seguir, a obedecer ese mandato que el Señor nos dio? Porque estos soldados, podríamos decir también que no tenían el conocimiento de saber quién era esa persona que estaba delante de ellos, como sí lo tenían el pueblo judío o especialmente los fariseos, ¿no? Que ellos no querían reconocerlo a Jesús como el Mesías, a pesar de tantas evidencias que Dios les había dado, especialmente durante el ministerio de Cristo. Pero estas personas, estos soldados, ¿no? Que tuvieron una parte activa en lo que fue la crucifixión y la muerte de Jesús y todo eso, ese maltrato que tuvo Jesús, uno dice, bueno, ¿cómo va a ser el castigo de ellos? Y la Biblia dice un poco más adelante que uno de ellos fue y pudo reconocer allí en Jesús ya crucificado, diciendo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Van a haber muchas personas que han ido en contra de Dios, que han ido en contra de Jesús, pero en algún momento de su vida le va a llegar un rayito de luz y se van a abrazar a ese rayito de luz, lo van a hacer propio y van a reconocer y se van a entregar a Cristo, ¿sí? Por más malos, por más malas que veamos que son las personas, pero si una persona le da lugar a Dios en su corazón, Dios es capaz de hacer una obra increíble, ¿sí? Como por ejemplo con alguno de estos solos. No digo que todos, ojalá que sí, pero puede ser que alguna de estas personas que hayan ido en contra de Jesús, en algún momento les haya llegado la luz del Evangelio en sus vidas, y aún ellos, ¿no? Siendo tan malos, uno dice, tienen la posibilidad de la salvación eterna. Me encanta esto de los distintos evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque se van complementando, ¿no? Cuando nosotros tenemos los 4 evangelios delante nuestro, vamos viendo cómo se relacionan y cómo se complementan entre ellos. Nosotros lo que vamos a leer ahora a partir del versículo 21 es una mirada diferente tal vez de lo que dicen los otros evangelios, no diferente en el sentido de que sea otro, sino que los énfasis tal vez difieren, pero es interesante lo que aparece acá, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 21 dice que un hombre llamado Simón pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo, justo en ese momento, venía de trabajar. Los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Primeramente, ¿no? Simón, un hombre que venía de su trabajo, llegaba ya a su casa, cansado seguramente, y él ni se imaginaba lo que iba a suceder, lo que estaba a punto de ocurrir con él, de ayudar a Jesús a llevar la cruz hasta el Calvario. Qué tremendo privilegio que es lo que hizo este hombre, que él, yo no creo que él haya podido ser consciente de la dimensión tan grande de ese acto que hizo, ¿no? De ayudar nada más y nada menos que a Jesús a cargar la cruz donde iba a morir Jesús y donde se iba a producir la salvación para toda la humanidad. Hubo una persona que ayudó a Jesús a cargar la cruz, ¿sí? Un hombre llamado Simón. Y esto me hace recordar las palabras de Jesús cuando Él nos invita a que nosotros llevemos nuestra cruz también, ¿sí? Este hombre, para él era un día más, pero a partir de ese momento habrá impactado tanto
ese momento en la vida de él, que yo no creo que haya quedado indiferente a lo que fue ese momento de acompañar y ayudar a Jesús a cargar la cruz. Luego dice que a Jesús le ofrecieron mirra, vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. A pesar de que de alguna manera iba a beber algo de líquido, Jesús sabía que ese vino, ese alcohol que le estaban ofreciendo, iba a nublar tal vez sus capacidades espirituales o intelectuales, entonces él decidió no beberlo. Él quería estar plenamente consciente, necesitaba estar plenamente consciente en ese momento. Dice después, los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron sus ropas, tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda, ¿no? Eso ya estaba predicho allí en el Antiguo Testamento. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, temprano, ¿no? Y había un letrero que anunciaba el cargo en su contra, y ese letrero decía el Rey de los Judíos. En otro de los evangelios, por eso digo que qué interesante esto, cómo los evangelios se complementan. En otro de los evangelios dicen que los fariseos habían pedido que cambiaran lo que decía ese letrero, ¿no? Le habían dicho a Pilato, no pongas rey de los judíos, él dice ser el rey de los judíos. Y Pilato dijo, no, pongan rey de los judíos y se acabó, no vamos a discutir eso. Entonces quedó allí el letrero, el rey de los judíos, ¿no? Entonces, qué irónico esto, ¿no? O sea, realmente ese letrero decía la verdad, era Jesús, ese rey de los judíos, y estaba allí crucificado, estaba sufriendo por la humanidad. Con él crucificaron a dos revolucionarios, ¿sí? Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Acá no aparece la conversación que él tiene con estos dos ladrones en la cruz. Uno se arrepiente, Jesús le promete la vida eterna a uno, el otro muere en la condenación, en sus pecados. Pero es interesante que Jesús hasta el último momento de su vida estuvo impartiendo esperanza. La gente pasaba, insultaba, gritaba, movía la cabeza en forma burlona y decía, mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Habían, como dijimos antes, habían demonios mezclados entre la multitud y en ese momento Jesús escuchaba estas palabras, ¿no? Y qué terrible habrá sido para Jesús, porque él tenía el poder necesario para bajar de la cruz y demostrarle a todas esas personas quién era él realmente. Pero él decidió permanecer en la cruz por amor a nosotros y cumplir finalmente con la misión. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no pudo salvarse a sí mismo, decían ellos. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, qué tremendo amor que Jesús tuvo y tiene con cada uno de nosotros, incluso con esas personas que estaban burlándose de él, porque Jesús estaba muriendo incluso por ellos, por esas personas que se burlaban, por esas personas que le gritaban a Jesús. Jesús dice, no le tengas en cuenta estos pecados, refiriéndose a su Padre, ¿no? O sea, Jesús tenía también la intención de salvar incluso a ellos. Llega el mediodía, dice el versículo 33, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Hubo 3 horas de oscuridad completa. La gente estaba con miedo, la gente no entendía lo que sucedía. Muchos dicen, bueno, fue lo que nosotros hoy en día conocemos un eclipse solar, ¿no? Pero esto fue mucho más intenso que un eclipse solar. Esto no fue algo meramente geográfico, sino que más bien hubo algo importante que sucedió allí, ¿no? Esas 3 horas de oscuridad donde la gente no podía ni verse ni saber por dónde estaban caminando, realmente aterró a las personas que estaban allí, ¿no? Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani,
que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando nosotros nos ponemos a pensar al inicio del Evangelio de San Marcos, ¿no? Aparece el momento de Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Él dice que en ese momento los cielos se abren y se escucha una voz potente del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. O sea, en ese momento el Padre reconoce a Jesús como su Hijo con una voz audible. Ahora, en la crucifixión, no hay voz, no hay cielos abiertos, no hay ninguna evidencia de que Dios estaba allí del otro lado. Y Jesús dice: Señor, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús realmente sintió la separación con Dios, la separación que produce el pecado. Imagínate, cuando nosotros pecamos, como cuando hacemos algo que no está bien, cuando cometemos un pecado, nosotros nos sentimos tan mal por el pecado que hacemos, nos sentimos tan separados de Dios. Imagínate Jesús, que tuvo que cargar el pecado de toda la humanidad, desde Caín, desde Adán, mejor dicho, hasta el último pecador de este mundo. O sea, Jesús cargó todos los pecados, los tuyos, los míos. Y entonces realmente la brecha que había entre él y Dios era abismal. Y Jesús siente esa separación y dice: Señor, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Puede ser que tal vos te sientas de alguna manera identificado o identificada con estas palabras. Hay momentos donde nosotros podemos llegar a sentirnos así, desamparados, lejos de Dios, que Dios está ausente en nuestra vida, que lo que nos está pasando está allí sin importarle a nadie, que Dios no puede hacer nada. Jesús experimentó y sabe lo que es ese sentimiento. Él sabe, conoce cómo vos te sentís, con la diferencia de que Jesús no va a dejar solos a ninguno de nosotros. En ese momento era necesario que Jesús pudiera cargar con los pecados y saber o experimentar con su propia vida, con su propio cuerpo, la separación del pecado, lo que produce el pecado, para que vos y yo no tengamos que experimentar eso. Jesús ya lo sufrió, Jesús ya lo pasó. Ahora nos queda a nosotros aceptar lo que Jesús hizo en la cruz para que nosotros hoy podamos tener la posibilidad, la garantía de la vida eterna. Sigue diciendo allí el versículo 37. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del templo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Tremendo. Romano, una persona pagana, una persona con una creencia, con una forma de orar totalmente diferente a lo que era el pueblo judío, reconociendo allí al Hijo de Dios en ese momento. Van a haber muchas personas que nosotros lo vemos como inconversos, lo vemos como personas paganas que van a reconocer a Jesús. ¿Sí? Dios va a obrar de una forma increíble en estos tiempos, ya lo está haciendo, pero cuanto más nos acerquemos al momento de la venida de Cristo, el Espíritu Santo va a actuar de una forma tan poderosa que va a tocar y va a poder llegar a esos corazones tan duros que muchas veces nosotros vemos y muchas veces nosotros también nos ponemos de esa manera, ¿no? Dice después: algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago, y el menor y el de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y la habían cuidado y los habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Qué tremendo esto, ¿no? Las mujeres acompañando a Jesús hasta el último momento. Los discípulos estaban todos, cada uno por su lado, escondido, manteniendo distancia, como era el caso de Pedro. Pero estaban las mujeres allí, perseverando. A ver, no les importaba lo que iba a pasar con ella, estaban ahí al pie de la cruz. Mujeres, ¿no? Que uno dice, bueno, en la mujer el sexo débil, muchas veces decimos así, pero
Acá vemos que realmente eran las más valientes, eran las mujeres. Y hoy en día también en las iglesias vemos que muchas veces llevan la dirección en la iglesia, las que llevan la movilización en las iglesias, son mujeres. Nosotros tenemos en nuestras iglesias un hermoso grupo de mujeres misioneras, líderes que están dispuestas a avanzar, a ser. A veces los hombres nos cuesta más, pero las mujeres tienen más iniciativa, más fuerza, son más prolijas incluso a veces para hacer las actividades, lo planifican de otra manera. Entonces realmente es una bendición contar con un grupo de mujeres, de hermanas que están dispuestas a cumplir con la misión de Jesús. Y quiero terminar con esto, ¿no? Los últimos versículos del capítulo 15. Todo esto sucedió el día viernes, dice el versículo 42, el día de la preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato. Le pidió el cuerpo de Jesús. José era un miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto. Claro, porque las crucifixiones duraban días. Una persona podía estar agonizando durante días, mayormente la gente moría por deshidratación, por el calor, pero Jesús murió en poquitas horas. Ahí te das cuenta que la muerte de Jesús no fue causada por los daños en la cruz, no fue causada por los clavos, por la lanza, por la corona. Hubo algo más ahí que produjo una muerte prematura en Cristo, en Jesús. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió con el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron donde ponían el cuerpo de Jesús. El capítulo 15 termina de esta manera, ¿no? Con esa escena donde le dan sepultura al cuerpo de Jesús. Jesús había tenido una muerte dolorosa, agonizante, pero prematura. Sí, él no estuvo pocas horas allí. Todo esto sucedió el día viernes. Y acá vemos también que aparece en escena José de Arimatea. Dice la Biblia que se arriesgó, ¿no?, para ver a Pilato. Era una persona que era conocido, era miembro del honorable Concilio Supremo. Era una persona que estaba en una muy buena posición económica. Él había comprado ya un lugar para él o para algún pariente, pero al ver esta situación, él decide dar esa sepultura a Jesús. Y en forma pública, él lo reconoce a Jesús, ¿no? En forma pública, él, al igual que Nicodemo, ya Nicodemo a esta altura ya no le interesaba estar escondido ni ir a ver a Jesús de noche, sino él se mostraba en forma pública como simpatizante y como seguidor de Jesús. Entonces Nicodemo y José de Arimatea se encargaron de darle sepultura a Jesús en este lugar, ¿no? Y de esa manera se cumplía lo que ya decían las profecías de ese momento. Familia querida, miren, estamos viendo, ya terminando el libro de Marcos, y nos encontramos con estas últimas escenas. Ya vamos a ver lo que sería la semana que viene el capítulo 16, donde vamos a ver la resurrección y lo último que Jesús hizo antes de ascender al cielo. Yo creo que si hay algo importante que nosotros tenemos que rescatar acá, es justamente tener presente esto que Jesús acaba de hacer. El momento cuando Él está en la cruz, cuando Él, teniendo todo el poder para hacerlo, de liberarse, de bajar de la cruz, Él decide estar allí, permanecer en la cruz, porque Él sabía que era la única manera en la que nosotros, en la que vos, en la que yo puedo lograr la salvación. Él sabía que era a través de su muerte en la cruz. Hoy nosotros tenemos ya esto, ya está hecho, esto ya es parte de la historia, es parte del pasado. Ya tenemos la plena convicción que el sacrificio
para la redención, para pagar el precio de toda la humanidad, ya está hecho. Jesús ya lo pagó, Jesús ya dejó todo listo. Ahora solamente queda la decisión nuestra, tu decisión, mi decisión, qué es lo que vamos a hacer con ese regalo impresionante, impagable que Jesús hizo. Nosotros nunca hubiéramos podido pagar este precio para nuestra salvación, nunca. Está fuera del alcance de nosotros. Alguien lo hizo Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, es una decisión nuestra. Ojalá que podamos cada día aceptar este sacrificio, ponernos en las manos del Señor y continuar este camino donde muchas veces hay pruebas, dificultades, pero es un camino que debemos transitar con la seguridad de que Dios está a nuestro lado y que Él nos va a ayudar a avanzar, y que cuando Él venga a buscarnos, vamos a estar allí de pie, con los brazos abiertos, esperándolo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y que nos ayude a que realmente podamos cada día abrazar ese sacrificio que fue hecho para cada uno de nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos das este momento, este espacio para poder repasar tu palabra, para poder repasar lo que estudiamos en la semana, y queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes a poner en práctica, Señor, todo esto, especialmente a aceptar este sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, que estas escenas en la cruz, escenas fuertes, escenas dolorosas, pero son necesarias, Señor, que nosotros no las quitemos de nuestra vista, que cada día reflexionemos en ese sacrificio que tú hiciste, porque eso nos va a ayudar a nosotros a afianzarnos en este acto, Señor, que tú has hecho para salvarnos a cada uno de nosotros. Que nosotros podamos ser agradecidos por esto, Señor, que podamos cada día aceptarte como nuestro Salvador. Nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes, para que tú nos acompañes en todos los desafíos que tenemos por delante, y en que cada día, Señor, podamos estar más cerca de ti. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo grande. Acordate de suscribirte al canal, de dejar algún comentario también allí y de compartir este video en tus redes sociales. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.